práctica. Lo que vemos acá solo son imágenes, de repente algún fundamento teórico, pero si queremos aprender a reconocer tejidos, tenemos que observar. Y la mayor parte de estos tejidos, ¿no?, en condiciones normales, pues se tiene en el laboratorio de anatomía patológica, ¿no? Hay que hacer inclusiones, fijaciones, inclusiones y cortes histológicos. Normalmente es así donde se lleva este tipo de biopsias, conizaciones, de ese tipo, ¿no? Entonces vamos a describir la categoría de los tejidos propios de los animales, lo compartimos prácticamente con las otras especies animales. Vamos a tratar de identificar los tejidos y las estructuras de la piel, porque vamos a dedicar a este tipo de tejido. Y bueno, ustedes ya cuando hagan la práctica observarán las láminas con los diferentes tipos de tejidos. Histología ya saben lo que es, ¿no? Estudiar los tejidos es su tarea principal, ¿no? Entonces aquí tenemos los 4 tipos de tejidos que ya mencionaron, pero nos vamos por el tejido epitelial. Los epitelios, como mencionó el video, está recubriendo pues nuestro organismo, todo lo que es superficie exterior, ¿no?, e interior. Entonces tenemos epitelios por lo que es la piel, por ejemplo, ¿no?, y las mucosas, una cubierta protectora, y evidentemente cuando se pierde esa cubierta quedamos totalmente expuestos, ¿no? Una quemadura, por ejemplo, dependiendo de la extensión, te expone el interior del organismo, porque no hay quien lo proteja. Muchas de estas cubiertas epiteliales van a estar colonizados, de hecho están colonizados por microorganismos, ¿no?, que mantienen un equilibrio y colaboran también en la protección. Bien, vamos a ver. Tenemos el tracto digestivo, respiratorio, el aparato excretor, reproductivo, ¿no? Y bueno, cumplen funciones como la absorción de nutrientes, agua, y tienen una gran superficie porque están formados por cilios, por ejemplo, ¿no?, o por prolongaciones citoplásmicas que aumentan la superficie de absorción. Y bueno, también van a formar órganos sensoriales. En estas estructuras epiteliales vamos a tener terminaciones nerviosas en forma de botones que nos van a permitir, digamos, reconocer estímulos como, por ejemplo, de presión, de frío, calor, ayudan a los sensoriales también. Y aquí tenemos la clasificación. Ranas epiteliales y el epitelio granular, que ya lo mencioné. Si es una capa, será pues monocapa o epitelio simple, ¿no? En cambio, si es 2 o más capas, será un epitelio estratificado. Aquí tenemos los epitelios glandulares, que son básicamente secretores, ¿no?, secretores de sustancias, diversos tipos de sustancias. Bueno, nosotros tenemos 2 grandes clasificaciones para esto, ¿no?, 2 grandes grupos. Si las secreciones a nivel de superficie hacia el exterior son exocrinas, y si son hacia adentro, hacia la sangre, por ejemplo, endocrinas. Por lo general, la exocrina tiene un sistema a través del cual, digamos, un tubo excretor. En cambio, la endocrina no, directamente a la sangre. Si el tejido epitelial es simple, vimos lo de la sola capa de células, puede haber secreción, absorción incluso. Entonces tenemos una capa simple, una sola capa de células. O pueden ser estratificados, o pueden ser pseudoestratificados también. Es decir, las células no están parejas. Algunas de ellas no alcanzan la superficie, porque pareciera que están superpuestas. Entonces, este tipo de distribución irregular le llaman pseudoestratificado. En cambio, acá, por ejemplo, como en la piel, vamos a tener que el crecimiento epitelial va formando capas bien definidas. Por eso le llaman estratificado. Otras formas son las escamosas, con formas delgadas, aplanadas, similares a las anteriores que hemos visto. O por la forma celular pueden ser tuboidales. Digamos, la forma de la célula da la impresión en sus dimensiones más o menos similares, entonces forman tubos o dados, ¿no?
Esa es la forma más o menos, digamos, definida de este tipo de células, como esta, por ejemplo, ¿no? Estas son epitelios de tipo glandular, ¿no? Se nota claramente. Siempre que observen una glándula, un tejido de glandular, siempre va a tener esta característica, son de ese tipo. Y las columnares, que son mucho más alargadas, ¿no? Más cilíndricas, más alargadas, también algo más delgadas. En ellas, por lo general, el arreglo de la célula alargada da lugar a la presencia del núcleo, pero en su zona basal, o sea, digamos en la parte más baja de la célula. Mencionaron en el video dos polos, una zona apical y una zona basal, ¿no? En el extremo superior es la zona apical, la que está en contacto con cavidades, ¿no? En cambio la zona basal es la zona que está en contacto con los tejidos de tipo conectivo, básicamente. Y ahí los tenemos en dibujo, las formas, ¿no? Estas son las aplanadas, que son generalmente de tipo escamoso, por eso le llaman así escamoso. A ver, células escamosas, pues, por ejemplo, tenemos las células superficiales de la mucosa vaginal. Esas células normalmente pues, van a escamar, y lo van a ver ustedes cuando miren estos tipos de láminas, pues células de ese tipo, ¿no? Creo que por acá había una imagen. Son células superficiales, por ejemplo. Y entonces también tenemos las de otro tipo, ¿no? Cuboidales, las columnares, y esta otra que más bien es, más bien tiene una forma, acá le han puesto cuboidal también, ¿no? Lo que pasa es que las dimensiones acá son más, tienden más bien a ser más, no esféricas, pero sí elipsoides, ovaladas, ¿no? Algo más redondas. Y acá tenemos nosotros una distribución. Este es el pseudoestratificado, este es el estratificado, tipo piel, por ejemplo, un corte de piel de tipo glandular, en forma de cubo. Acá tenemos un estratificado columnar, hay dos tipos de tejido acá, una membrana basal, en la que está depositado el tejido de tipo columnar. Acá también tenemos un sistema columnar, ¿no? Y una característica es de que su núcleo está en la base. Bueno, eso son generalidades, ¿no? Bien, eso es básicamente los tejidos de tipo epitelial. Ahora bien, vamos a ver también el tejido conectivo, ¿no? Este tipo de tejido, como mencionamos, o ya se mencionó, va a unir, va a servir de soporte de otras estructuras corporales. Esa es su función. Por eso le llaman conectivo. ¿Cuáles mencionó? Los conectivos. En el video, ¿qué conectivo mencionó? Soporte, ¿no? Unión, soporte. Mencionó, si no me equivoco, el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, por ejemplo, ¿no? Prácticamente todos los órganos están cubiertos de este tejido y proveen amortiguamiento también, ¿no? Las células están separadas por sustancias intercelulares que van a formar fibras incrustadas en una matriz. Matriz que puede ser sólida, líquida o gelatinosa. Es un tejido de tipo conectivo, ¿no? Lo vamos a encontrar en la mayoría pues, de nuestros órganos. A ver, tenemos acá entre estos tipos de tejidos conectivos los densos, los elásticos, los reticulares. Vamos a tener varios. Ahí los tenemos. ¿No se nota muy bien de repente que esté aquí? Creo que sí, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, el elástico. En estructuras como las arterias, por ejemplo. Y por eso que la arteria se estira, porque tiene en su interior una elástica, algo así como un elástico interno, pero en realidad tiene una elástica. Es un tipo de tejido que se puede deformar y luego recupera, pasado el estímulo, recupera su forma. Claro que si se endurece ya no lo va a recuperar, ¿no? Cuando hay depósito de colesterol y cosas por ahí. Normalmente, igual los pulmones, también los pulmones se dilatan durante el proceso respiratorio. Pero si el sujeto es pulmón, entonces el humo del cigarrillo atrae células, macrófagos, y ellos liberan sustancias que estimulan el crecimiento de fibra, entonces se fibrosa. De repente no muere de cáncer al pulmón, pero puede morir de una fibrosis pulmonar.
Entonces el sujeto ya no puede respirar porque el pulmón ya no se dilata, ya perdió esa capacidad de dilatación, ¿no? Esa elasticidad. Entonces hay mecanismos que explican los cambios de estos tejidos, ¿no? El tejido reticular, que sirve de apoyo, base de apoyo a muchos órganos. En general, conocemos el tejido adiposo, ya sabemos, este tejido pues se almacena grasa va a ser necesaria, pero hasta cierto límite, ¿no? El exceso de grasa no es bueno, ¿no? Cuando se es joven, los depósitos de grasa son mínimos, proporcional, pero cuando va pasando los años, pues, se va acumulando, ¿no? Dependiendo de los hábitos de vida, dietéticos, aparecerá por ahí pues su llanta de bicicleta primero, luego de automóvil, luego de ómnibus, camión y luego de esos carros mineros, ¿no? Ya súper exagerado. Y tienden a acumularse en áreas específicas. Por ejemplo, en el varón se ubica como, de preferencia en el abdomen. Entonces después de casarse, la vida sedentaria, ¿no? Y come mucho, ¿no? Y entonces parece que estuviera embarazada, ¿no? En cambio, la dama, pues, la acumulación es más, digamos, más extensiva y entonces por todos lados. La sangre y la linfa son también tejidos que están dentro de esta categoría. Se trata de un tejido de circulación que comunica, ¿no?, diferentes partes del cuerpo, porque la sangre pues tiene que llevar los nutrientes y recoger todos los productos de desecho, ¿no? Y además la información, la comunicación a través de hormonas y todo eso de la sangre, ¿no? Una serie de funciones. La linfa igual, ¿no? Aunque la linfa, a diferencia de la sangre, no tiene elementos sanguíneos, pero tiene una composición muy similar al del plasma de la sangre. Cartílagos y huesos, que ya mencionamos, forman el esqueleto de los vertebrados, ¿no? Ahí tenemos algunas representaciones esquemáticas, mucho más sólidas, por la de hueso, ¿no?, el cartílago. En cambio acá miren el foso, ¿no? Verás. Lo de la sangre para ustedes es más sencillo, ya lo conocen. ¿Y el de abajo? Este El de abajo, elásticos ahí. cartilaginoso, óseo. Elástico se lo puse. El tejido muscular es un tejido, digamos, dispuesto en haces, bastante compleja su estructura, pero visto macroscópicamente lo vemos como una unidad muscular nada más. La característica de estas células que son más extensas en longitud, ¿no?, más que en ancho en longitud, tienden a estrecharse en los extremos. Miren cómo una masa muscular, si lo descomponemos en sus fibras, llegamos a estos extremos, ¿no? De tal manera que las proteínas contráctiles o que permiten la retracción de ese músculo o estiramiento actúan pues de manera conjunta, ¿no? No es única. Mira, un haz de estas miofibrillas, ¿no?, contienen una serie de proteínas que bien se acortan o bien se alargan. Si se acortan hay una contracción, ¿no? Si se alargan, pues sencillamente hay una dilatación. Ahí tenemos las proteínas, tiene que ver con la contracción actina, miosina, pero no funcionan solas, requieren calcio para poder engranar. El calcio entra al centro, liberado por los retículos sarcoplásmicos dentro de la célula, y lo engrana, pues, y se desencadena, digamos, la contracción. ¿Qué más tenemos acá? Para terminar, tenemos el músculo liso, esquelético, cardíaco. El músculo liso vamos a encontrar en algunos tejidos, en algunos órganos internos, ¿no? Están en las paredes del órgano interno. Tiene como característica el núcleo, y aquí lo vemos, ¿no? Son células alargadas, miren los núcleos, estos son los núcleos, los estoy señalando. Y bueno, la disposición es bastante irregular. Son células de ese tipo, musculatura lisa. También le llaman a veces involuntario porque no obedece a la voluntad de la persona. No es como el estriado, ¿no? El estriado o músculo esquelético obedece a la voluntad del sujeto. Masa musculares adheridas a los huesos, sus células tienen más de un núcleo. Este es el esquelético, generalmente controlado por la voluntad. Podemos estirar la mano, caminar, pararnos, agacharnos, sentarnos.
gracias a esto, pero con los músculos esqueléticos lisos, perdón, no podemos hacer lo mismo. Peor aún si hablamos de la musculatura cardíaca, ¿no? La musculatura cardíaca tiene áreas o zonas de función automática, es decir, desencadena contracción, relajación de manera automática. Nódulo sinusal, sino auricular o aurículo ventricular, ¿no? Que son automáticos, son los marcapasos, ¿no? Especialmente el nódulo sinusal. Pero el músculo cardíaco también tiene musculatura lisa que recibe ese estímulo de esos marcapasos y se contrae rítmicamente. Entonces, estos músculos los reconocemos porque son muy parecidos a los demás músculos, ¿no? En su uso. Están señalados por flechitas. Se notan las flechitas que están señaladas. Y finalmente el tejido nervioso, que ustedes también deben tener una idea de las células estrelladas. En realidad ya una gran variedad de estas células, un gran número también, que se sabía hasta hace poco que no tenían capacidad de volver a reproducirse, ¿no? De regenerarse, pero hoy se sabe que hay formas compensatorias cuando se pierden estas células, pero no es recomendable pues someterse a estrés que empiecen a fallar o a dañar sus células. Bien, estas son las células que van a controlar el resto de órganos. Entonces son estas células las que emiten las señales que interactúan, por ejemplo, con las zonas glandulares o directamente con las zonas musculares estriadas y esqueléticas. O sea, no solamente entre ellas, sino con las otras estructuras. Entonces el sistema nervioso pues es el que comanda todo nuestro funcionamiento. Nos pueden trasplantar todo, menos el cerebrito, ¿no? Pero ahí están nuestras neuronas. Ya sabemos que conducen el impulso nervioso y hay células llamadas gliales, las famosas glías, ¿no? Trómbias, oligodendróclias y otras glías que proveen nutrición y soporte a las neuronas y además de la defensa. El cuerpo, este es el cuerpo celular, las dendritas son las prolongaciones, como estas por ejemplo, y los axones, que son generalmente largos, ¿no? Pueden llegar en algunos casos hasta 1 metro de longitud. Esa es la característica de una neurona. Núcleo, dendritas, axón. El cuerpo celular con su núcleo, ¿no? El axón, que es una extensión y que tiene un botón, ¿no? Que es la parte terminal del axón, y a través del cual establece una unión no tanto física, sino más bien virtual, porque hay un espacio entre la siguiente neurona o el cuerpo neuronal, y así va avanzando, ¿no? Un entramado sumamente complejo. Observado por primera vez por Ramón y Cajal, y no le creyeron al español, ¿no? Pero al final de cuentas le dieron su premio Nobel, ¿no? Ahí lo tenemos mejor visualizado la neurona, ¿no? Pero esto es un dibujo. Ustedes lo van a observar probablemente así, y todo así tan feo que van a decir, uy, ¿qué es esa mancha? Hay que educar al ojo con la práctica constante para poder reconocer formas. Cuando ustedes vean una lámina, yo les recomiendo que bordeen la estructura, bordeen las células, manejen el micrométrico, porque algunos miran y así nada más, no, porque no tenemos la misma capacidad resolutiva, ¿no? Por ejemplo, algunos muy buena vista, otros somos medio ciegos y otros no ven nada, ¿no? Ni con lente. Entonces, muevan el micrométrico hacia adelante y hacia atrás, se mueve milímetros, y así lo acomodan, ¿no? Pueden también con condensador, el diafragma, ¿no? Bajar también el condensador, hay que bajarlo, si es necesario subirlo para darle contraste, ¿de acuerdo? Entonces, poco a poco, de la mancha que van a ustedes al principio a ver, ¿qué es esto? Es horrible, horroroso. Poco a poco van a seguir viendo más manchas, pero después van a empezar a reconocer estructuras, incluso en el interior. Claro que dentro de 10 años se van a quedar ciegos, pero van a reconocer. Se gasta la vista. Traten de emplear poca luz si no se quieren quedar ciegos. Porque esto es un curso que va a la par con observación, igual que la participación. Entonces ahí tenemos pues las terminaciones axónicas, nerviosas, que por aquí es donde se liberan las vesículas que contienen los neurotransmisores, ¿no? Los neurotransmisores, y continúa el viaje del impulso nervioso con otra neurona, pues con su cuerpo, con su dendrita o con otra estructura nerviosa, va continuando.
Pero esta es la neurológica, ¿no? Así parece que no se aplica nada. Bien, este es el interumentario, referido a la dermis, la epidermis, que es la que nos interesa. Acá tenemos imagen, después de imagen no va a estar. El atlas de Fiori, lo pueden bajar de internet si desean, si lo tengan copia también. Miren acá estas zonas papilares, como dígitos, como dedos, ¿no? Estas zonas papilares, las capas basales, a partir de la cual las células se multiplican intensamente. Y luego van siendo empujadas hacia arriba de manera ordenada, estratificada, y gradualmente se van a ir atrofiando hasta llegar a formar la capa córnea, ¿no? La capa córnea, ¿no? Este tipo de tejido epitelial que es estratificado, pavimentoso, que es el que nos va a proteger, pues, nos aísla el interior de nuestro cuerpo, todo lo que es el. Si lesionamos esta piel, normalmente lesionamos estas partes, ¿no? Y esto vuelve a regenerarse. Pero si nos quemamos, tenemos lesiones más extensas, pues esto puede ser más grave y no se va a regenerar. Se rellenará con otro tejido, pero ya no se va a regenerar como anteriormente estaba. Para terminar, la piel es el órgano más grande del cuerpo humano, 16% del peso corporal, o sea, bien pesadito. La barrera protectora con estímulos ambientales, está compuesta por una epidermis y una dermis. Todo lo que está asociado a este tipo de estructura que es intestinal, ¿no? Pelos, uñas, glándulas sebáceas, sudoríparas, y acá están pues los corpúsculos que tienen que ver con los estímulos nerviosos, ¿no? Meissner, Krauss, Pacini, Buffini, Merkel, todos son corpúsculos que tienen que ver pues, con estos estímulos, ¿no? Frío, presión, calor, tacto. Ahí tenemos otra imagen de los componentes más importantes. Obviamente ha abarcado capas mucho más internas, ¿no? Porque estas son las capas epidérmicas. Acá esta zona es propiamente térmica, pero por debajo está el tejido ya subcutáneo que tiene no solamente estructuras propias como la grasa, por ejemplo, la distribución. Cuando una persona se corta profundamente se puede ver a veces el tejido subcutáneo. Pero ahí encontramos los capilares sanguíneos, los vasos sanguíneos. Y un corte de ese nivel pues te sangra un montón. Estas son las capas, ya hemos mencionado. Y ahí tenemos la distribución que ustedes pueden ver en el atlas de Fiori, ¿ya? Ahí está la capa epidérmica propiamente. Esta es la capa papilar de la dermis, esta zona digital como entrante, ¿no? Que es una zona, digamos, de unión entre la zona basal de las capas y esta capa que es de soporte, ¿no? De tal manera que esta tiene que quedar anclada, fijada, si no se desprende. Hay patologías en que la síntesis falla de ciertas enzimas y síntesis de proteínas no permite mantener esta capa adherida a la zona basal. De tal manera que se desprende. Hay síndrome de ese tipo, ¿no? Uno en 1.000.000, pero existen estas patologías, ¿no? Y bueno, ahí está la distribución de los folículos pilosos, vellos, ¿no? Glándulas, zonas glandulares, ¿no? La capa subcutánea, ¿no? La grasa, no lo conocemos por la grasita. Ahí también tenemos un ordenamiento de la distribución de esta capa, un poco más de detalle en estas zonas de la piel, ¿no? Este es el estrato córneo, que está dividido en estrato, o mejor dicho, el epidermis, que está dividido en estrato córneo, un estrato lúcido y un estrato granuloso. Y acá tenemos la zona del estrato de Malpighi y la capa basal. La capa basal. Esta más oscurita es la capa basal, las células son más definidas, con un núcleo muy activo y son las células que se regeneran y que van produciendo las células y van empujando hacia arriba, ¿no? Todas estas zonas. ¿Listo?